punto pendiente en nuestro cuaderno, ¿verdad, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Claro que sí, una ciudad preciosa. Además ya hemos dado buena cuenta de esas viandas que tienen por estas tierras realmente espectaculares, al igual que la ciudad. Se está haciendo un congreso importante del que también vamos a hablar. Han tenido la deferencia aquí los amigos cacereños en otorgarnos un programa al premio, voy a decir yo, madre mía, un premio al programa es lo adecuado, más creativo. Para nosotros es un honor, como siempre, ver la acogida de la gente. Hacerlo y pasear por esta ciudad de noche sigue siendo una especie también de viaje en el tiempo. ¿Por qué Cáceres en concreto y Extremadura en general tienen ese apego al misterio? Vamos a intentar desvelarlo esta noche. Os prometo un montón de cosas, como casi siempre, a veces me paso, ¿no? Pero yo creo que este es de esos programas. Bueno, primero estamos aquí, nos han tratado fenomenal en los mandos técnicos Rogelio Málaga, que ha estado trabajando de lo lindo para sacar un montón de documentos de su propia tierra, de aquí de Extremadura, y también David Santos, el director de esta casa, que nos ha tratado fenomenal. Un abrazo para ambos. En Madrid estamos, bueno, perfectamente cubiertos, ¿eh? Ahí está el maestro Juanma Frasquet, al que también le mandamos un saludo. Está esto en penumbra, hemos convertido como en un pequeño estudio 1, pero en Cáceres, todo en penumbra, y además estamos con fabulosos amigos. Amigos que llevan muchos años, tenemos la fortuna de compartir amistad e inquietudes con ellos, y que digamos son la vanguardia del periodismo de investigación, del periodismo de misterio en Extremadura. Una vanguardia que no viene de ayer, ni de antes de ayer. En esta tierra ha habido un especial interés por lo extraño, un especial interés por la antropología, por la leyenda, por el misterio, por lo sobrenatural. Nuestra intención es recoger varias historias concretas. Su punto de unión o su nexo es que ocurrieron todas en estas tierras y que fueron incluso un importante reto para las autoridades y para la propia lógica del ser humano. Vamos a hablar, amigos, de niñas. Lo recordamos en alguna ocasión que en estas tierras, por ejemplo, provocaron un expediente judicial en la época por endemoniadas, por ejemplo. Vamos a hablar de extraños paseantes, de encuentros en las carreteras, de seres ensotanados que provocaron el miedo en varios pueblos de esta región. Vamos a hablar de uno de los sucesos más inquietantes con los que yo me he encontrado jamás, que es el ocurrido hace ahora 24 años en un pueblo llamado Torrejoncillo, y que sigue siendo motivo a veces de debate entre los habitantes de ese pueblo. Vamos a acudir, aunque sea de refilón, aunque sea en un paseo virtual, en un paseo de sonidos, por una de las tierras más enigmáticas, más queridas por mí, que son las Urdes. Precisamente, sobre las Urdes hicimos un trabajo, El Paraíso Maldito, que íbamos a sortear, Carmen, porque hoy sí que sería interesante, como los extremeños han sido conquistadores y viajeros, sabemos que están por toda España y por todo el mundo, y les pedimos hoy una introspección en su propia historia, que nos cuenten sus historias. Vamos a abrir las líneas del 7640 para que extremeños de Extremadura o de cualquier parte del mundo nos cuenten historias de aquí que pueden servir a los investigadores en un futuro. Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Y no solo los extremeños, también gente persona, claro, de toda España, sí, incluso del extranjero, que nos escriben desde Londres, desde Suiza, desde Suecia. Pues todos los que quieran y conozcan historias parecidas a las que, por ejemplo, vamos a narrar esta noche, que nos escriban 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear 3 ejemplares de El Paraíso Maldito, de la editorial EDAF, y escrito por Iker Jiménez. Pues estamos todos, solo faltan los documentos y las historias. Por cierto, es de rigor y es de agradecimiento lógico a todos los amigos. Los premios están muy bien, sobre todo cuando hay gente como Luis del Olmo, Eduard Punset, Lorenzo Milá, Chumari Alfaro, tanta gente importante que los comparte. Premios de positividad, sobre todo en este congreso en Cáceres, que continúa mañana a las 4 de la tarde. Luego nos lo contará Julio Barroso. Estaremos con todos los amigos de Cáceres en un entorno maravilloso. Han salido los datos del EGM. ¿Qué vamos a decir? Que simplemente, pues muchas gracias, nos abrumáis. Ya hablar de lideratos y esas cosas, pues bueno, pues tiene un gran valor, por supuesto, y nosotros estamos muy sorprendidos con las marcas que nos estáis dando. Gracias a todos por hacer que Milenio 3 sea una pieza de esa cadena SER, que es líder absoluto de audiencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias, amigos. Vamos a comenzar directamente. Vamos a comenzar con la muestra de que en Extremadura pasan cosas extrañas, de todo tipo, por supuesto, pero hace mucho tiempo. Y algunas tan inquietantes que fijaos cómo nos las contaba nuestro compañero Carlos Barroso.
Son tan solo unos húmedos legajos judiciales, emparedados por alguien que no quería que saliesen a la luz. Su valor auténtico reside en que podrían constituir el primer expediente X español. Todo ocurrió en un pueblo de las llanuras de Badajoz hace más de 3 siglos. Un lugar tranquilo que acabó siendo epicentro de un proceso judicial que duró semanas y donde declararon bajo juramento decenas de testigos. Pero, ¿qué es lo que había motivado semejante revuelo? Ánimo. Ánimo por Osa. Otra realidad. Milenio 3. En la SER. Una niña, Antonia Batista, 3 meses, y que repentinamente dice una serie de palabras en perfecto latín. Esto, desde luego, es imposible, pero ocurrió en Villafranca de los Barros, en el otro punto de la comunidad extremeña, y motivó por primera vez en España un expediente oficial. Si mi memoria no falla, fueron 36 declaraciones juradas, los alcaldes, los alguaciles, los médicos, porque se produjo en la consulta del médico este suceso tan extraño. Y esta niña, Antonia Batista, dijo varias palabras perfectamente audibles, repetidas varias veces, y que incluso el galeno pudo tomar buena nota de ellas. Era algo así como Austria, Conteret caput tum, varias palabras que decían algo así como casa de Austria aplastará tu cabeza. Provocó un estupor tremendo. Tanto la niña como su madre, que eran naturales de Olivenza, acabaron siendo recluidas en un monasterio, condenadas por endemoniadas. Y lo más inquietante, y ocurrió aquí, es que esos legajos se encontraron en un muro de contención de Villafranca de los Barros. Ahí había un expediente que llevaba unos 150 años oculto y que alguien había sacado o retirado de la circulación, de la luz, poniendo hechos sobrenaturales. Alguien no quería que se supiese la historia de esta niña. Don Julio Barroso, compañero, muchos años en este sillón donde yo me siento, haciendo su luz del misterio, que además empezaba, nuestro Milenio 3 empieza con la misma sintonía, mágica y mítica. Menos mal que el dragón de Vangelis, el dragón de Vangelis. Que lo tendrás además mañana como sorpresa también, en algunos momentos interactivos en ese congreso. Julio, que siempre ha sido un auténtico organizador de eventos como el que nos trae hoy a Cáceres, y del que hablaremos. ¿Te suena esta historia, verdad, Julio? La historia de una niña con supuesta xenoglosia o glosolalia. Los elementos, no exactamente esa historia, pero sí los elementos que compone xenoglosia. No sé si lógicamente esa niña pues podía producir fenómenos lógicamente a su alrededor, a su entorno. No sé si Gonzalo también, lógicamente, que luego lo presentarás al amigo Gonzalo Pérez Arró, tiene elementos también de juicio sobre ese contenido. Es que yo recuerdo que tú andabas ¿por qué en Villafranca ocurrió una serie de fenómenos curiosos? Yo recuerdo que estuve detrás, lo que pasa que no tuvimos muchos datos. Estuve yo con una señora que sí me comentó algunos datos. Que era la archivera que había encontrado milagrosamente, en plan película de Indiana Jones, pero esto pasaba a no muchos kilómetros de aquí ocurría. Imaginaos la escena, amigos, una humedad en un viejo archivo, claro, y en una ciudad como ha sido tan importante y sigue siendo Villafranca, y de repente se encuentran en ese carpetón donde vienen todas las declaraciones juradas, la condena a la niña y la descripción perfecta y pormenorizada de personas que no creían en nada de fenómenos extraños, pero cómo esa niña se elevó, se quitó del regazo de su madre, se le inflamó la cara. Bueno, pero ¿por qué os lo estoy contando yo? Vamos a hacer todos esos pequeños homenajes a ese amigo que se ha ido y que lo sigo siempre diciendo, nos estará escuchando ahora mismo desde el Cosmos, Rafael Romingorance, que él se puso a leer hace casi ya un año ese expediente y lo hizo mejor que nadie. Esto es lo que contaba el expediente de la niña endemoniada de Villafranca de los Barros. En la villa de Villafranca, en 9 días de octubre, sus mercedes don Mateo Vaca Liria y Diego López Barragán, alcaldes ordinarios de esta villa, por su majestad, abren, por mandato de la reina gobernadora, en persona del licenciado José Beltrán de Arnedo, un pliego para la investigación del caso de una niña de 3 meses y medio, hija de padres portugueses estantes en esta villa, que habló inexplicablemente por el mes de septiembre pasado ciertas palabras latinas.
caso de Villafranca conmocionó a la sociedad de su época y quizás sea el primer expediente X español auténtico donde una persona acaba condenada. Intentamos seguir su pista, estuvimos allí, fotografiamos esos expedientes, esos legajos que maravillaban a los archiveros de hoy en día, del siglo XXI. Es una historia increíble porque además esa niña, que desde luego no sería culpable de nada, acabó muriendo de una manera un tanto dramática. Seguimos la pista y no quedó ni una cruz de palo mísera en el lugar donde fue enterrada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó? Iba todo esto porque vamos a hablar de niñas con misterio y niñas no tan alejadas en el tiempo. Vamos a hablar también de Mónica Nieto, una persona que fue investigada exhaustivamente aquí en Extremadura, en Cáceres en concreto, y que se llegó a bautizar como la Uri Geller española. Pero antes me gustaría saludar, casi lo presentaba nuestro compañero Julio Barroso, quizá al otro gran pilar de la investigación extremeña en estos últimos años, en la década. Es Gonzalo Pérez Arró, compañero también de Milenio 3, miles y miles de kilómetros surcando las carreteras de esta comunidad y siempre buscando el misterio, lo insólito, lo desconocido, un auténtico periodista de sucesos. Gonzalo, bienvenido, amigo. Hola, buenas noches y felicidades en primer lugar tanto a Carmen como a ti por el premio y a Julio por cómo le has presentado, porque es una de sus identidades, el gran organizador de eventos. Muchas gracias. Él organizando cosas, llevando a muchísima gente a los sitios para mostrar otras realidades y tú persiguiendo esas otras realidades. ¿Cómo os impactó la noticia? Allá por el año 87, me podéis corregir, se empieza a rumorear de que en Cáceres hay una persona muy especial, incluso por medios nacionales. Se llegó a hablar, Gonzalo, de una niña que era capaz de doblar metales, de una jovencita, y que empezó a ser estudiada científicamente, entre comillas, no lo sé hasta qué punto llegaron los estudios, pero fue una revolución aquí en Extremadura, ¿no? Sí, bueno, pues comenzó además la noticia, como todas las de entonces, porque yo creo que entonces, cuando una noticia soltaba a la prensa, verdaderamente tenía importancia. Como te digo, con una gran investigación a cargo de Rafael Rivera, enseguida se vio, porque lo demás lo hizo, yo creo que una investigación seria y con mucho rigor, muchos controles, y además ante notario en algunos casos, y rápidamente yo creo que comenzó la historia con una encuesta o algo así que hizo en un colegio, ¿no? Y ahí ya detectó pues que el índice de poder o de algún tipo de energía de esta chica denotaba algo importante. Luego ya vinieron las pruebas, y pruebas ante científicos y ante notario, y ese es el valor que tiene. Además, valor importante en unos días en los que no son habituales los casos con pruebas. ¿Cómo era Mónica y qué hacía? Bueno, Mónica es una persona muy muy especial. Lo que tengo que comentar, añadir, es que en esa época, en el 87, había un fenómeno extraño de ebullición de muchos grupos aquí en Extremadura. Y además había una pasión tremenda que ahí se surgieron. ¿Hablas en pasado? En pasado, en el año... Porque estaba recordando además aquí, cuando tú estabas hablando de la trayectoria de Extremadura, en el año 78 aquí había un montón de grupos que se inicia, por ejemplo el grupo Éxtasis, de donde yo parto, lógicamente gente apasionada por la investigación. El CP, el Centro de Estudios, también lo recordará Gonzalo. Muchos grupos, mucha ebullición y de investigación. Y el CP además estaba apasionado por hacer una cosa, que era hacer encuestas, lo típico de las cartas Zener, investigación en los colegios, para poder determinar quién podía... para que no nos entienda, Julio, porque mucha gente las cartas Zener, esas cartas con varios dibujos, una estrella, una onda, con las que supuestamente se intentan hacer aciertos y fallos, era muy curioso. El tipo de telepatía de algunas Incluso personas. Recordar al desaparecido Juan Carlos Hernández Cárrica, que yo lo conocí, una gran amistad. Él construyó aparatos, era un gran electrónico, para la utilización, la investigación de este tipo de fenómenos extrasensoriales. ¿Qué llegó a hacer Mónica? Para que la gente, aunque hablaremos en un futuro también, pero ¿qué llegó a demostrar? Mónica, se le llamó la Uri Geller española. Exactamente, como comentamos aquí en otro programa de Milenio 3, que mostramos aquí, hay 2 actas notariales que yo tengo el privilegio de tener gracias a Mónica Nieto. Solo hay 2 personas, Rafa Rivera y yo, que tengo unas copias de esa acta notarial. Ahí se prueban realmente el primer fenómeno es el doblaje de metales, y luego se hace incursión en otro tipo de efectos alterados de conciencia, como ver, por ejemplo, a través de cuerpos opacos. Se le colocaba, por ejemplo, dentro de una cajita elementos, colores, incluso dentro de sobres palabras, fotografías, porque cada vez iba avanzando más. Y lo que se trataba de hacer, lógicamente, es, sin que se utilizaran las manos, que se pudiera prever que ella, a lo mejor, por ejemplo, en tus ensayos, luego al final se intentó
que hay experimentos, muchos de ellos, que la localización fuese escondida de ese tubo de ensayo y a distancia ya pudiese doblar. Doblaje de metales, como hemos visto, porque el famoso... Hubo una polémica que no sé si recordarás, que José Luis Jordán Peña empezó a comentar que ella a lo mejor al coger el tubo de ensayo podía malear las fibras de bronce y distintos elementos materiales, y lógicamente probó de que ni moviendo con el cristal en tubos de ensayo lacreados ante notario, pues ella podía... Caso único en España, en ninguna ocasión un notario ha certificado el movimiento de esos metales. Creo que en el mundo, ningún notario, ni en el mundo, yo creo que notario... Ni siquiera el célebre Uri Geller pasó unos estrictos controles. Yo creo que no. Hablabais, es muy curioso, porque también habría que recordar a gente, antes lo hacíamos Gonzalo, Eustasio López, un periodista, pero que recopiló decenas de casos en la comarca de Valencia de Alcántara, y tanta otra gente. Había una pasión especial, y siempre es el mismo motivo, es decir, hay una pasión especial en un lugar, en una comarca de España, porque hay más casos o porque surge y hay más investigadores que denuncian esos casos. Pero vosotros empecéis jovencísimos, hablamos de 15, 14 años, y estabais ya cada uno en vuestras profesiones periodísticas, en diversas emisoras, entrevistando a gente. Gonzalo, me gustaría que contaras eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la investigación ya empieza desde antes de estar en un medio de comunicación, pero... porque nace en cada uno, no saber por qué, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba comentando, o quería comentar, es que yo estaba un poco desligado de la zona de Cáceres, quizá por el punto geográfico en el que me encuentro, más casi en Toledo que en Extremadura, pues no estaba en contacto con grupos ni con Julio, y comencé mi investigación por la zona mía. Y sí, es cierto, han nombrado a Éxtasis, y para mí fueron dos de los pioneros, ¿no? Antonio... Gente que hacía una revista con muy pocos medios, Antonio Serromán, difundiendo estos temas, ¿no? Es bueno recordarlos hoy. Y un contacto a través de Juanjo, que Juanjo Benítez, visitó la emisora donde yo trabajo, me hizo contactar ya con la gente de Extremadura. Y sí es cierto que había una pasión entonces, o yo la descubrí también, pero yo creo que era general, no solo en Extremadura, porque es que los casos, lo que decía antes, tenían una enjundia, una importancia. Había casos importantes. Mucho mayor que... Vamos a escuchar algunos, Gonzalo, que estoy seguro que muchos amigos de toda España que ahora nos están escuchando, desde aquí, desde la cadena SER en Cáceres, van a sobrecogerse de verdad. Y estamos ahora empezando tranquilamente, pero el caso de Saucedilla es terrorífico y espectacular, y hay que decirlo así, es uno de los más terroríficos que yo me he encontrado. Y el de Rejoncillo no digamos. Pero antes de eso, si os parece, amigos, vamos a ver, Carmen, cómo está pulsando el 7640, palabra milenio. ¿Qué dicen los amigos sobre Extremadura? ¿Qué casos recuerdan? ¿Qué casos quieren que sean aquí planteados? Pues Iñaki, por ejemplo, desde Asturias nos dice: así que vais a hablar del hombre ensotanado de Vegas de Coria. ¿Sí, ese asunto me pone los pelos de punta. Soy cacereño de fuera de la provincia. ¿Qué hay del llamado Triángulo de Pueblos de la Luz? Nos dice Juanma desde Bilbao. Interesante. Soy Santi y solo quería deciros que tenéis un pedazo de programa y que enhorabuena por estar en Cáceres y por ese premio. Pues muchísimas gracias. Me sorprendió encontrar una noche en la parte antigua de Cáceres la calle de la Amargura. Era bastante tétrica. ¿Procede de allí el famoso dicho? Bueno, Cáceres, claro, no os voy a dar tiempo a hablar de muchas cosas, pero Cáceres tiene hasta museos con supuestos espectros. Por favor, hablar de las urdes y del niño pequeño que se aparece en las carreteras, nos dice Juan Antonio desde Málaga. Hemos estado por esa zona. Comenta si puedes algo acerca de la figura que apareció en el cementerio del Casar de Cáceres, tallado en piedra, y dónde se encuentra en este momento. Amigos, alucino con la audiencia de Milenio 3, o sea, alucino porque se refieren a casos e historias que estaban más o menos olvidadas y que gracias también a su interactividad vamos a poder recuperar, ¿no? Le llamaban el extraterrestre en piedra, ¿no? Siglo I a.C., que fue encontrado empotrado en una de las solitarias paredes del cementerio de Casar de Cáceres, y que es una de las lascas funerarias más extrañas de España y que, bueno, anda un poco por ahí abandonada, ¿no? Rosa y Xavi desde Manresa nos dicen: ¿existió relación con las luces aparecidas en las urdes y la aparición de la Virgen de Fátima? Carmen, eso podríamos contarlo, porque hay una serie de fechas que coinciden entre la aparición de Fátima y las urdes, pero las urdes no vamos a ir dentro de unos minutos. Ahora quiero que me acompañéis en este viaje, amigos, todos los que estamos aquí en esta pequeña gran nave del misterio, porque si hay un caso extremeño con el que vamos a abrir fuego, espectacular, tremendo, extraño, que motivó un sinfín de investigaciones de la Guardia Civil, es lo que ocurre en Torrejoncillo, un 6 de agosto del año 80. Carmen, hagamos una ficha mínima para que la gente comprenda qué es lo que pasó allí, porque nunca hemos hablado en Milenio de este caso.
El 6 de agosto de 1980 se produjo uno de los casos más impresionantes de las tierras cacereñas. Una familia de cabreros que se hallaba en la finca Cuatro Cuartos estuvo a punto de morir abrasada a causa de un extraño objeto volante. Los testigos observaron como una especie de cono de fuego iba hacia la vivienda. Cuando estuvo enfrente de esta, el objeto se dividió en dos y rodeó la finca por ambos lados. Ya en la parte trasera, a unos 10 metros, las dos partes volvieron a unirse, y aquello siguió arrasando todo lo que encontraba a su paso. El calor emitido por el ingenio hizo que animales, enseres y todo tipo de materiales aparecieran abrasados por una extraña energía calórica. La Guardia Civil y diversos geólogos intervinieron y analizaron los platos y botellas que, debido al calor emitido por el objeto, habían quedado vitrificados. Los expertos calcularon que en Torrejoncillo aquel ingenio, sea lo que fuere, emitió un calor de unos 2000 grados centígrados. Pues bueno, vamos a escuchar, fue un viaje inolvidable, ¿verdad, Julio? Siguiendo esta historia. Tenemos una hora para escuchar documentos, casos, historias. Primer apunte, vamos con Torrejoncillo, una familia de cabreros encabezada por Benito Salgado. Esto no lo olvidaré jamás. Abren en plena hora de la siesta, 3 de la tarde, plena dehesa, agosto, Cáceres, abren el ventanuco de la choza donde se refugian y creen que viene el fin del mundo. Eso no lo olvidaré nunca. Un triángulo perfectamente cortado, no una bola de fuego ni una especie de cosa estirada, un triángulo con lados perfectamente delimitables está avanzando y haciendo que las piedras salgan del suelo carbonizadas. ¿Qué estaba ocurriendo? Estábamos allí en Torrejoncillo inspeccionando la zona. Esto ocurrió en el año 80. Volvíamos después casi de 17 años. Escuchamos a Benito Salgado. Y ruido, me levanto, me asomo por una ventana, que la veremos allí. Si yo me asomo por la ventana, mira qué cosa más rara hay allí, mira. Una cosa que iba así, en un lomero así como este, iba dando una vuelta así, pero rápido, Pero aquello iba echando, tenía una altura como de 50 60 metros de alto. 50 60 metros de alto el fuego. Por un 100 metros de ancho casi. No tenía más. Y luego por donde iba quemando. Iba quemando. Y tanto que iba quemando. Enseres, animales que aparecerán desechos. Vamos a meternos con ello a fondo. Los cristales se retorcieron. Las alambradas de espinos se fundieron. Aparecieron huecos como puños metidos en la tierra. Varios perros guardianes aparecieron asados por dentro y con el pelo intacto. ¿Qué había ocurrido en Torrejoncillo exactamente? ¿Qué clase de fenómeno es ese? Aquí mismo hoy, con compañeros de la cadena SER de Cáceres, surgían teorías de nuevo y se hablaba de quizá un error militar. Un error de algún tipo que estuvo a punto de cargarse una familia. Podría ser. Yo me acuerdo otra cosa mucho más rara. Por una de las ¿Cómo era esa orejas foto? Y de los ojos. Era una foto impactante porque era un gato bastante pequeñito, de los típicos que hay de campo. En todas las casas que alguien tenga de campo los puede ver, de los que están en la calle, y que además corren como fieras, que para que escojan un gato de esas características. Y ese fuego le pilló y tenía toda la parte izquierda de su cuerpo y de su rostro totalmente calcinado. Un fuego de otro mundo, un fuego aparentemente inexplicable y en el que vamos a entrar de lleno. Julio Barroso pudo realizar esa investigación y hizo además gestiones increíbles. Vamos a escuchar también a la Guardia Civil, que se encontró con el caso más extraño de toda su historia prácticamente. Un fuego extrañísimo había estado a punto de matar a una familia de cabreros. ¿Con qué sentido? ¿Por qué? Julio, invitamos a la gente a que aguante porque en esta hora vamos a escuchar muchos documentos, ¿no? Muy emocionante. ¿Te acuerdas de aquella foto, verdad? Me acuerdo perfectamente de esa foto. Creo que la familia Salgado además ha fallecido. Sí, ha fallecido. Toda sí, ella, ¿no? Ahora además que estamos haciendo una incursión en ese tipo de datos para un periódico regional. Hay datos que seguramente descubriremos nuevos y será apasionante ahora en la próxima hora descubrirlos. ¿Tú estás empezando ahora una investigación? Sí, vamos junto con otros compañeros de un medio regional, el Diario Extremadura, que ellos están interesados en descubrir esa Extremadura mágica y, lógicamente, volverla a redescubrir. Pues en Milenio 3, amigos, os esperan dos historias. Una Torrejoncillo, ¿qué ocurrió ese 6 de agosto del año 80? Ahí estuvimos con Julio Barroso. Y otra no menos espectacular. ¿Qué clase de figura ensotanada y extraña se paseaba por las calles de Saucedilla, Cáceres, muy cerquita de la central nuclear de Almaraz, desgraciadamente tan en boga en los últimos tiempos, a nivel de difusión? Una figura que parecía un sacerdote, que flotaba, que se apareció gente con nombres y apellidos, gente que vamos a escuchar. Os esperamos, Milenio 3, una hora de investigación en Extremadura, y queremos vuestra opinión, 7640, una hora de misterios de aquí. La otra realidad.
Milenio 3. En la SER. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Milenio 3. En la SER. Aquí seguimos, en Cáceres, en la cadena SER de Cáceres, magníficamente atendidos y hablando con dos fueras de serie, con dos reporteros que a pesar de su juventud, pues llevan mucho más de media vida investigando, Julio Barroso y Gonzalo Pérez Sarró, que tantas veces han alimentado a Milenio 3 de informaciones de esta tierra. Estamos aquí porque es un honor para nosotros estar en el Congreso sobre las Nuevas Ciencias, que seguirá mañana su rumbo en el Centro Cultural El Brocense. Allí a las 4 de la tarde vamos a estar intentando hablar un poquito con los mejores documentos de la historia de Milenio 3. Hablábamos de Torrejoncillo, agosto del año 80, una familia a punto de morir abrasada por un objeto triangular que arrasa con todo lo que se encuentra, animales, piedras, enseres. Julio, tú llegaste a entrevistar no solo a los protagonistas, lo hicimos juntos, sino a las autoridades. ¿Qué recuerdas de aquella entrevista? Bueno, pues para volver un poco atrás y intentar rememorar un poco el hecho, Antonio Pinto, que era el jefe de la sección de Guardia Civil allí de Torrejoncillo, era un tío además, yo creo, honesto y accesible, porque él estaba sorprendido también de lo que allí incluso ocurrió. No tenía lógicamente respuesta a nada, pero bueno, junto a Icona, lógicamente estuvieron en el lugar para sacar muestras de aquello que ocurrió. Además, pues no, imagino que Icona haría algún proyecto de salvamento, por lo que allí se extendió. Quizá lo más sorprendente, Julio, es que no se encontraron ningún fuego ya. Todo estaba detenido, todo estaba arrasado y no había llamas de ningún tipo. No, pero yo creo que él estaba sorprendido también porque incluso él no tenía respuesta a aquel fenómeno que allí había ocurrido realmente. Recordar el momento aquel, él también además anecdóticamente, como tú bien sabes, en las fotografías que salieron, que yo le hice, bueno, que nos hicieron compañeros, yo estaba entrevistándole, él pedía lógicamente por miedo, como siempre el cuerpo de la Guardia Civil es bastante receptivo, que no saliera pues con su traje de Guardia Civil. Pero sí, lo importante es que declaró su testimonio, que era importante apostar por ese caso y que un cuerpo como la Guardia Civil decidiera que realmente aquello era extraño. Hubo una especie de toma, de estado casi de excepción. Los vecinos querían saber qué había ocurrido porque aquella familia, los Salgado, los tres montaron en una vieja Bultaco, creo que todavía estaba allí, pudieron huir porque veían que el triángulo se les echaba encima de la casa. Pudieron huir y bajar a Torrejoncillo, provocándose un pánico tremendo. La vecindad sube de nuevo y se encuentran con la Guardia Civil acordonando la zona. Una Guardia Civil que no había visto un incendio así en su vida. Lo que se encuentran son decenas de animales muertos. Si no recuerdo mal, se censaron 1.603 conejos bajo tierra, calcinados bajo tierra. Llegan geólogos como Juan Gil Montes, que realmente se encuentran las piedras vitrificadas, fundidas y vueltas. Nunca habían visto un calor de ese tipo, ¿no? Él lo explicaba, te lo explicaba a ti y a nosotros, que era imposible. La única temperatura que podía llegar a hacer eso eran 2000 centígrados para arriba, que era uno de los fenómenos físicos más increíbles. Y pasó en Extremadura. En Extremadura, y él mismo, un físico de ese nivel, que te explique eso. Vamos, yo diría dos cosas. Primero, que a pesar del lógico recelo muchas veces del cuerpo de la Guardia Civil, nos llevamos estupendamente, y muchas veces la Guardia Civil, amigos de la Guardia Civil que están de patrulla, nos informan constantemente de casos, pero sí que había cierto temor. Julio, te va a sonar mucho estas palabras. Es el jefe de puesto de Torrejoncillo, en el lugar de los hechos, hablando con Julio Barroso y declarando esa estupefacción de cuando alguien se encuentra con el misterio. Nosotros, realmente el trabajo de la Guardia Civil allí no se hizo nada porque estaba ya totalmente quemado. Como yo en este caso no sabíamos si aquello sería normal o no, porque serían algunos animales muertos, la casa quemada, me parece que se quemaron unas gallinas, una perra parida, un gato. La verdad yo no lo he visto igual porque es que nosotros allí no la apagó nadie, se apagó solo. Piedras y todo quedaron calcinadas, sí. Las piedras quedaron pues moridas, pero incendio como ese nunca hay, nunca. Incendio como ese nunca vi, nunca. Creo que define perfectamente el estado de la situación. Hay más documentos y más impresionantes. Ellos estuvieron a punto de morir. No sabemos qué hubiese ocurrido si una especie de zumbido no alerta a la familia Salgado, a su hermano y a Celia Lorenzo, la madre.
montan en un coche. Domingo Jaralero, lo recuerdo como si fuera hoy, es uno de los guardas que les ayuda a huir en un viejo Doge. Bajan al pueblo y aquel triángulo se divide delante de la casa como si tuviera cierta inteligencia. Un fenómeno único en el mundo, nunca mejor dicho. Lo que se encuentra en la Guardia Civil, el geólogo Juan Gil, y lo que se encuentran los propios dueños de la finca Cuatro Cuartos cuando llegan, es ese espectáculo dantesco. La sensación que tenían es como si los animales se hubieran metido dentro de un microondas. Que nos lo cuente en el lugar de los hechos Benito Salgado, el principal protagonista que por desgracia ya no está entre nosotros. Él decía, las gallinas las encontraron asadas. Lo escuchamos. Las gallinas que teníamos allí, las gallinas estaban asadas. Asadas con las plumas, sin quemar ni las plumas. Pero la carne asada. Y allí había un llano como esta carretera, allí no se podía quemar nada, Y gatos y perros también, ¿no? Bueno, la perra que estaba parida allí con los cachorritos estaban todos asfixiados y la perra tenía quemado. De aquí de la cruz, atrás al rabo, todo eso se le veía hasta el espinal. Quemado, eso era quemado. Y un gato que apareció para allí después, tenía todas las orejas quemadas, visto quemado. Aquello es que era una buena cosa rara. Pero ustedes pensaron que aquello les abrasaba, claro. No, aquello si los coge allí nos asan. Es que si los coge los queman. Torrejoncillo, agosto del año 70. Un expediente que sigue desde luego sin poder tener un veredicto importante. Lo que no se olvida es la cara, la sensación de aquella gente cuando nos preguntaba, a la vera de nuestro vehículo, Julio, te acordarás, si es una frase que yo no me olvidaré en mi vida. Alguna vez, decía Benito Salgado, junto al ventanuco que todavía seguía con llamaradas de fuego o marcas de fuego, alguna vez antes de irme a la tumba sabré yo por qué a nosotros y por qué en este lugar. Y desgraciadamente nadie le puede responder, ¿no? Es curioso, ahora me estaba acordando yo de un dato que tú tendrás más fresco seguramente, el interés que había demandado también aquella cuestión, que hasta la NASA, creo recordar que estuvo dos aquí, inspectores. Los inspectores de la NASA. ¿Tú seguiste o querías seguir un poco quién habían sido esos dos inspectores? No sé si llegaste a descubrir. No se llegó a saber. Eternas personas que se hacen pasar de la NASA, que pueden ser cualquier otra cosa, que recogieron muestras. Algunas llegaron a Radio Nacional en Coria, algunos trozos de cristal fundido. Pedro Yarpes. Exactamente, corresponsal de Coria, y gente que llegaba allí, y las crónicas de Radio Nacional en Coria en aquella época eran: un paraje de Torrejoncillo llamado Cuatro Cuartos tiene un aspecto lunar, no parece la Tierra. Esa mirada, Gonzalo, esa mirada de la sensación de impotencia ante el misterio, esa gente que nunca veremos en televisión haciendo el imbécil, contando historias delirantes, lo sufre, y tú lo has visto en Extremadura. Hay testigos que sufren porque saben que no van a ser comprendidos, ¿no?, cuando lo cuenten. Eso queda para nosotros, ¿verdad? Y además es que me has adivinado el pensamiento. Me estaba acordando del caso de Escurial, precisamente. La persona, además recientísimo. Sí, esa es la persona a la que más amargura he visto en su rostro después de haber visto a aquel ser pequeñito entre medias de su cultivo de tomates. La cara de los testigos se queda para uno. Quizá no lo puedes trasladar con palabras nunca, ni cuando escribes, ni cuando haces un programa de radio. Sí, señor. Pero sin duda es la esencia del misterio reflejada en los ojos. Es la esencia del misterio reflejada en los ojos. Buena frase, Gonzalo, porque es la que muchas veces vemos repetida y que nunca podrá ser equiparada, y uno se siente triste cuando se maltrata el misterio en los medios de comunicación muchas veces, porque esa gente lo tiene que pasar doblemente mal. Bueno, amigos, escucháis unos mínimos consejos para una buena lectura ya en estas Navidades, y volvemos con unos documentos que ahora sí os pido que, si estáis en la cama, de viaje, en el coche, donde sea, os abriguéis, porque viene una historia que nos marcó a los que estamos aquí. Le llamaron Fantasma de Saucedilla. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Decía yo leer antes los libros de Duff, pero bueno, un chupito de Brugal a veces no viene mal, ¿no? No viene mal para... no sé si lo están haciendo los oyentes. 7640, sorteamos esos 3 libros
que escribí sobre las Urdes, el paraíso maldito, dedicado a esa región tan maltratada, pero tan maravillosa. ¿Y qué está contando la gente, escuchando a Gonzalo y a Julio? Muchas historias, Iker, muchas leyendas que también y aquí saldrán nuevos casos, seguro. Segurísimo, y algunas historias que han quedado pues entre los habitantes, entre los vecinos de pequeños pueblos de Extremadura. Por ejemplo, Pixueto nos dice: en Casas de Millán se cambió el cementerio, en el antiguo solar no se ha vuelto a hacer nada y hay ruidos muy extraños. ¿Existe alguna historia sobre Arroyo de la Luz? Gracias por aterrorizarnos todos los fines de semana, nos dice Kepa de Bilbao. Muchísimas historias. Yo recuerdo el caso de 4 Cuartos. Los hierros estaban fundidos. Soy de Coria. Fíjate, gente que se acuerda de muy cerquita del lugar de los hechos y que se acuerda del impacto, claro. Hola amigos, la figura del humanoide del cementerio del Casar se encuentra hoy en el Museo de Cáceres, aunque bastante oculta, nos dice Daniel Montero. Soy Gustavo de Salamanca. Que la gente vaya a verla, porque primero lo que es el lugar merece la pena totalmente. Ante todo la cultura, la ciencia y la arqueología, pero que también tengan una especial previsión con el tema del asunto, de observar una figura muy extraña que no digamos se puede ver habitualmente. Una figura no solo extraña por su morfología, sino por su cuello y por unas inscripciones que tienen que ver con la luz. Como un extraño traje, podríamos llamarlo. Con hombreras y con botas, ahí está, que cada uno luego lo certifique. Parecida a la que está en Nazca también, pero muy parecida a la que es más el grande. Astronauta, que llaman de Nazca. Pues aquí sería en Casar de Cáceres. Que vayan al Museo de Cáceres y lo vean. Soy Gustavo de Salamanca y me gustaría que Iker contara la historia de la fantasma, que ya contará en la noche del miedo, nos dicen. Bueno, sí, pero soy es que lo pasé muy mal y no quiero quedar siempre como un eterno cobardica ante el Soy misterio. Ginés, podéis hablar sobre el caso de la monja con pezuñas que se apareció en un pueblo y los sucesos de Garganta a la Olla. Vamos a recordarlos, amigos, vamos a recordarlos porque además hicimos una recreación que creo que puede ser muy apropiada. Saucedilla, un pueblo relativamente próximo a Trujillo, a Navalmoral de la Mata, zona del Campo Arañuelo más o menos, sí. ¿Me equivoco, Gonzalo? Sí, la comarca del Campo Arañuelo. Y es una de las historias más increíbles por la que nos conocimos, fue una de tus primeras crónicas. Y sé que lo vas a hacer fenomenal. ¿Puedes contarnos qué pasó en Saucedilla? ¿Cómo empieza la noticia? ¿Cómo os llega a los que estáis allí? Bueno, a mí me llegó en principio como pues algo que no fue lo que había ocurrido. Se hablaba de un fantasma que había salido de la torre de la iglesia. Empezaron a divagar sobre el tema, que si eran cigüeñas y tal. Y esa chispa que a veces le da al investigador que dice, no sé, algo puede haber ahí, porque en principio la historia es absurda, se va desvariando cada vez más. Y me decido a ir. Voy en el año 84 a Saucedilla y la historia pues tenía mucha profundidad. Se trataba de... La verdad es que se apareció este ser, un ser de 3 metros de alto, una figura oscura, ensotanada, que no andaba, que más bien flotaba, se deslizaba sobre el suelo y además se aparecía a las chicas, a 2 chicas principalmente, luego a un grupo de chicos también, y que trastornó la vida de un pueblo de 300 habitantes. Entonces incluso la Guardia Civil hizo batidas, peinó la zona con los vecinos en busca de este misterioso ser. Curioso porque además eran sucesos que se habían producido en Vegas de Coria, tampoco muy lejos de allí. Exactamente, y luego hay un caso, una referencia también creo en el norte de África, parecida a una figura parecida. Este ser en su primera aparición lo hizo ante una chica de 13 años, Mari Carmen Ramos, que regresaba a casa cuando ya había oscurecido y por la vía principal de esta población, de esta pequeña población, ve de lejos y por la acera de enfrente una figura que viene siempre al mismo ritmo, cruza la carretera y ante ella, cuando cree que se va a parar a menos de 5 metros, se mete por una bocacalle y la chica pues queda frenada, parada en la otra esquina. Cuando se asoma, este ser ya no está. Se asomó incluso a un callejón que había allí tampoco, porque era una calle sin salida. Después de esta aparición, quizás la menos conocida o menos divulgada, pero yo creo que más cruel, porque cuando el misterio se te aparece dentro de casa, es más fuerte todavía. ¿Qué ocurrió? María del Mar Mariscal es la protagonista, que salía a su patio con valla, incluso es un chalet,
iba a echar los restos de la cena en un cubo de basura, cuando ve esta figura alta que sobrepasa, ella dice que sobrepasaba 1/3 a la columna, que la columna mide 2 metros, pues se calculan nuevamente 3 metros en esta figura, que no le dice nada, ningún sonido. Llega a verle la cara incluso. Sí, hablaba de un rostro en forma de pera, ovalado, y ella dice que vio como una especie de cicatriz en la cara. Y sí le hace un gesto con una mano, sin flexionar el brazo, pero haciéndola gestos de que se acercara. De que se acercase esa figura que estaba dentro del perímetro, del jardín. Dentro de la cancela de su jardín. Esto llega a provocar un estado de pánico, claro, y la familia saliendo, si no recuerdo mal, con un cuchillo. Con un cuchillo, pero la figura ya no estaba allí. Vamos a empezar a escuchar documentos, amigos. Saucedilla, esta chica que tuvo esta, imagino, terrible experiencia, se lo contaba Gonzalo Pérez Sarrón, nuestro compañero, hace ya casi 20 años, parece mentira. Y el testimonio tiene esa fuerza de... Aquí no ponemos ni nombre ni adjetivos a lo que se aparece, y no sabemos que se aparece ni tenemos ninguna verdad. Pero sabemos que algo ocurrió en aquel pueblo, algo que marcó de por vida a estas personas. Habitualmente, además, estas personas luego sufren una serie de sucesos nocturnos a nivel de pesadillas que hace que sea muy difícil olvidar estas experiencias. Es la voz, era un reportero en la calle, era Gonzalo, y el pueblo lo vivía así. Yo iba para casa una noche y en una esquina pues se me apareció. Y luego cuando quise mirar otra vez pues ya no estaba. ¿Y qué aspecto llevaba? Era alto, con un vestido bastante largo hasta los pies. ¿Y tú cuando te la has encontrado has desaparecido también? Sí, enseguida. Pues cuando he querido mirar otra vez ya había desaparecido. Había desaparecido. Este es el testimonio concretamente de la persona que quizá lo tiene más cerca. Los sucesos se engloban en una zona, si no me equivoco, Gonzalo, que era la avenida de González Amézqueta, a las afueras de Saucedilla, un pueblo donde jamás había ocurrido nada extraño, un pueblo donde quien cuente una cosa de este tipo se la juega, no gana nada, ¿no? Exactamente. Además es que una historia tan absurda, porque no la encasillaban en ninguna de las fenomenologías. Para ellos, pues el fantasma, se le puso ese nombre, pero es cierto que durante fechas anteriores había habido muchos avistamientos ovni, no hablo de uno ni dos, y además en un tramo de carretera yo he llegado a contar un tramo de 200 metros, 3 avistamientos de distinto tipo y por distintas personas. Pero hay un dato curioso también, que cuando hablábamos de este tema, Francisco hablaba también en aquel programa sobre La Cañada, si no recuerdo mal, en Ávila, ¿no? Un caso idéntico. Y hablaba de perros, me parece. Pues en este caso también, se me olvidó en aquella ocasión comentarlo, durante estos días, porque fue casi una semana durante la que una semana de apariciones ante diferentes gente. Durante esos días, por la noche, cuentan los vecinos que los perros se quejaban lastimeramente. O sea, era un aullar de perros más que ladrar. Vamos a escuchar otro documento, gracias a Gonzalo, como antes escuchábamos también gracias a Julio Barroso, sobre un poco el fenómeno social, que siempre quizás es hasta el más interesante. Nos interesa lo que le interesa a nuestro hermano el hombre, cómo interpreta el hombre estas cosas, sean lo que sea. Bueno, pues es la madre de uno de los testigos, si no recuerdo mal, de Mari Carmen Ramos, que contaba lo que era Vox Populi. Un grupo de niños, de 8 o 9 niños, junto a la piscina municipal, había observado también la extraña figura, una tez blanquecina, una especie de figura ensotanada, como una visión imposible, porque eso no puede ser, vagando en las inmediaciones de los depósitos. Escuchamos la voz del pueblo. Habían visto al hombre que decían que era un hombre vestido de mujer. Sí. Ellos decían eso, pero nosotros como no lo hemos visto, otro día que dice que le vieron cruzar de ese lado de la carretera hacia el otro. Pero que le vieron un rato y luego se miraron para atrás. ¿Qué hacía cuando lo vio? No, él dice que era lo mismo que si fuera un hombre vestido de mujer, pero que era muy alto. Muy alto sí, pero que llevaba un vestido largo hasta los pies. Y que le vio un buen rato así por la carretera, pero que luego miraron para atrás y ya no vieron a nadie. Documentos, Julio, me mirabas fijamente porque es una sensación que yo te he encontrado otras veces, ¿no? Sí, estaba recordando caso, me imagino que en España imagino que habrá varios o más de uno. Yo recuerdo uno de Manuel Sánchez Iglesia, me lo contaba él y previamente su madre Rosa Iglesia, era vigilante de seguridad. Él salía de Malpartida muchas noches hacia la carretera de Cáceres. ¿De Cáceres? De Cáceres, exactamente. Y él se veía una especie de monje negro, oscuro, que le atravesó la carretera. Fue además el
él no tuvo mucho percance en el coche, pero sí él tuvo que retirarse hacia la cuneta porque creía que iba a atropellarlo. Figuras que en pleno camino, en plena carretera, en estas carreteras solitarias de Extremadura, se cruzan. Vamos a escuchar luego varios testimonios. Acabamos quizá con el testimonio más largo, y nuestro amigo Rogelio Málaga lo va a poner entero. Son prácticamente 1 minuto y medio, pero creo que merece la pena. Es esa primera protagonista, Mari Carmen Ramos, a la que encontró Gonzalo Pérez Arró, y es en el momento casi, ¿no?, todavía latente lo que está ocurriendo. Yo hay una cosa, Gonzalo, cuando estaba contigo en ese punto de la carretera y cuando entrevistamos a la mujer 10 años después, que no puedo olvidar, ¿no?, que es que ella vuelve tranquilamente y no se da cuenta de que es algo extraño hasta que esa mujer demasiado alta, que parecía que llevaba un patín, ¿no?, porque no pisaba el suelo, está siendo iluminada por los focos de las pocas farolas que hay allí, ¿no? Y entonces cuando se da cuenta de que es una criatura que va a su encuentro realmente extraña. Bueno, pues amigos de Milenio 3, escuchad muy atentos este documento, creo que interesante, El misterio en vivo. Yo lo vi la primera, lo vi yo. Luego lo vi otra chica de 10 años así, mamá, por la carretera, y yo lo vi por ahí abajo. ¿Y cómo era? No sé si era un hombre o una mujer, porque a vestimenta llevaba de mujer, pero a cara no se le veía. No se le veía. ¿Y eso es que dicen que desapareció? ¿Tú cuando lo viste desapareció? Es que es una esquina que no tiene salida, vamos, y yo lo vi. Venía delante de mí, venía hacia mí. Sí. Y yo lo vi y me extrañó mucho, ¿no? Y luego más o menos la esquina ya no estaba. ¿Qué ropa llevaba? Era negra y... esto de visón, un cacharro, sí, así por encima, así. Nada más. Los andares no parecían andar a con pies, ¿no? Porque solo por los pies. Hacía así nomás el vestido, pero no veía que andara ni nada. ¿Y se volvió a saber de él o algo? Una vez vinimos por aquí, porque los chavales se enteraron todos que vinimos por aquí una noche. Estuvimos por ahí no hay luces, ¿no? Hasta ahora me lo han puesto y estaba todo oscuro. O sea, nosotros nos fuimos para allí y ellos se fueron toda esta carretera hacia arriba y yo me fui por aquí sola, con mi hermano, un chaval más pequeño y otro. Ellos se creían que íbamos a meter los miedos, pero ellos siguieron para allá y venga a llamarme y yo no hacía caso. Pero resulta que miré para una esquina por ahí, que está sola y oscura, y lo vi otra, una cara redonda, pero redonda, no sé, como una nuestra, redonda y blanca. Milenio 3. Preguntan muchos amigos, harían falta 5 o 6 programas, amigos, para simplemente sondear las historias de Extremadura, pero hay una constante que es la leyenda. Primero hay una de la Serrana de la Vera, que es preciosa, que luego nos contará Carmen, y en la comarca de la Vera, y concretamente en Garganta la Olla, ¿habéis escuchado alguna vez la historia de José Pancho Campo, que acabó sus días pero muy mal, ¿no, Gonzalo? Es una historia escalofriante. A mí me recuerda mucho casos también de las Urdes. Y bueno, pues es yo creo que ya la representación más cruel de lo maligno, de lo malo, sí. De lo malo. Julio, tú como extraño también has escuchado esa historia, y en esa comarca en concreto, ¿no? Sí, pero no la he seguido mucho, no tengo muchos datos que contar, pero sí, me parece que en esa época fue bastante escalofriante, sobre todo los medios la trataron con mucho morbo. Hablamos de la posguerra, hablamos de una época muy dura en España, en Extremadura y en toda esta parte de Europa después de trágicos sucesos. Y me gustaría que escucharais muy atentamente, por favor, desde aquí, desde Cáceres, a oscuras casi, en este estudio, y que nos metamos en el pellejo de esta historia que el equipo maravilloso de producción de la cadena SER, con un guión que hice intentando recordar y dramatizar y recrear lo que pudo ser esta historia, y que en toda España vivamos un misterio que sigue estando presente en el viejo cementerio de Garganta la Olla. Sigue estando la foto de ese hombre, José Pancho Campo, que murió de miedo. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo, ¿os parece? Vamos allá. José Pancho Campo se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama. Pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Ve al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Espíritu Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más.
Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Virginia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de la piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Y yo grité: ¿Quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico?
hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. ¿No lo oye? No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas. Tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Aquí en Extremadura, en Cáceres, tenía que sonar la historia de José Pancho Campo. Y desde luego la visita a Garganta la Olla, un lugar precioso, merece la pena. Pero un lugar con mucho misterio. En las inmediaciones se hablan de sitios inquietantes. Por ejemplo, hay una de las más famosas leyendas extremeñas, que es la Serrana de la Vera, que seguro que conocéis ambos, ¿no? Habéis oído, imagino, por activa y por pasiva. ¿Podemos contar a los amigos muy brevemente qué es la historia de la Serrana de la Vera? Cuenta la leyenda de esa región, que hace ya mucho tiempo en un pueblo de la Vera vivía una joven de gran hermosura llamada Isabel de Carvajal. Todos los hombres se disputaban su amor, pero uno de ellos, al que aceptó, osó traicionarla, y ella, deshonrada y avergonzada, se echó al monte mientras proclamaba venganza.
Todos los hombres que se acercaban a ella pagarían aquel engaño. La serrana seducía a todo aquel que se encontraba por los montes, los llevaba hasta su cueva y una vez allí los asesinaba a sangre fría. Los enterraba en el campo y encima de las tumbas colocaba una cruz. Las gentes del lugar cuentan que todo aquel campo quedó preñado de cruces, maderos que indicaban las decenas de hombres que habían sido víctimas de la serrana de la Vera. Pero Isabel no se salvó de una muerte tan atroz como la que ella había dado a sus amantes. La serrana fue capturada y una gran soga se frunció sobre el esbelto cuello, haciéndola morir con la misma hazaña con que ella había cometido los cruentos crímenes. Desde entonces, todo aquel que pasa por los montes donde actuaba la serrana asegura que se escuchan los lamentos de los pobres hombres que murieron a manos de la bella mujer y las risas de venganza de la serrana de la Vera. Una historia legendaria, tétrica y propia de aquí. Julio, si concentráramos un lugar con mayor número de misterios por metro cuadrado, mucha gente lo pregunta en el 7640, ¿hablaríamos de la región concreta de las Urdes? Sí, lógicamente. Las Urdes creo que es el que confluye en mayor número de casos, que tú además recogiste muy bien en el Paraíso Maldito, que es un gran número tremendo de casos. Hay una zona caliente que Juan José Benítez denominó como ese triángulo Brozas, Aliseda, Malpartida de Cáceres, un triángulo bastante asombroso, también sobre todo para identificar zonas calientes. Vamos a... es el tema OVNI, lógicamente. Y yo creo que está también muy acertado para denominar esta Extremadura mágica dentro del campo de la ufología. Las Urdes, un lugar donde todos hemos escuchado 1000 historias, 1000 documentos, una historia con una leyenda trágica, a veces exagerada, pero sí es cierto que todavía se pueden ver ya como reliquias del pasado algunas construcciones. Es una pena porque en las Urdes se están perdiendo los ritos antiguos, el conocimiento. Pudimos compartir, Julio, un serano. ¿Recuerdas, verdad? La experiencia de convivir con aquella gente que tenía todavía aquí en la Extremadura, en el siglo XX, una conexión muy viva con la naturaleza, con los ensalmos, con los conjuros, con ahuyentar tormentas, con ver visiones, con hablar de personajes que tenemos todos en la mente, ¿no? Personajes propios, con una cultura propia. El pelojáncano, el encorujao, el pájaro de la muerte, el duende. Julio, la sensación es que se está perdiendo de medio, ¿no? Sí, lógicamente fue muy emocionante. No sé si sigue viva en estos tiempos. Tú lo decías también en el programa que tengo en la Comunidad de Madrid, que de alguna manera revivir es el lugar a lo mejor donde estaba más profundo y que tú de alguna manera lo desenterraste en el Paraíso Maldito. ¿Cómo estará en estos instantes? Pues será difícil. Tal vez en España seguramente es el único lugar donde a lo mejor seguía intacto. Ahora la civilización ha tomado aquella zona en estos momentos. Y se considera el pasado como un estigma, en vez de como algo, potenciarlo como diferenciador, ¿no? Y ya a lo mejor además las carreteras están mucho mejor como cuando nosotros llegamos. La civilización, como digo, ha llegado allí y tal vez está ya prostituido a aquello. Sería bonito hacer, en el buen sentido de la palabra, lógicamente. Sería bonito a lo mejor hacer una incursión de nuevo para rememorar aquellos hechos y ver de nuevo esas leyendas, retomar, como hace Felipe Barroso también, que es como él cuenta, que invita además a profesores de la Complutense, a filólogos hispánicos, para estudiar aquella zona que es muy rica en historia antigua, en leyendas, en mitos. El Paraíso Maldito, así lo llamamos porque era un lugar que nos parecía que tenía esos dos contrastes y que ese término que decía Julio es un poco porque, claro, lógicamente la modernidad tiene que llegar a todo el mundo, pero en vez de conservar lo que nos hace distintos, en este caso esos fenómenos, lo que hemos hecho es cargárnoslos poco a poco con una extraña sensación de que lo del pasado no importa. Las Urdes siguen guardando esa magia y para el investigador era una especie de lugar de ensueño, ¿no, Gonzalo? Sí. Y además estoy de acuerdo, y lo que no estoy de acuerdo es que una cosa excluye a la otra. O sea, se puede progresar, igual que se conservan parajes naturales, se puede conservar la cultura, la tradición, la leyenda, el folclore, y no quita ni puedes decir que un pueblo es atrasado por conservar ese tipo de cosas. Al revés, más rico, yo creo. Me gustaría invitaros, Gonzalo y Julio, a un rápido viaje con todos los amigos de Milenio 3 por todo el mundo, que nos escuchan ahora a través de los micrófonos, a través de internet, voces que demuestran perfectamente cómo eran esas Urdes hace 15 años, cuando las descubrimos, y cuando pudimos y tuvimos la fortuna con estos micrófonos de la SER de Cáceres, precisamente, de meternos y de que aquella gente nos abriera su corazón y nos abrieran sus formas de vida completamente diferentes y a contracorriente, ¿no? Fijaos, en las Urdes hay un fenómeno alucinante
que era el de la luz de Ribera Oveja, una luz popular. No hablamos de artefactos extraños, hablamos de una luz, lo que igual en Galicia, en otros puntos, se puede llamar procesión de ánimas, Santa Compaña. En esta ocasión también tuvo una víctima, Nicolás Sánchez Martín, al que muchos califican como el primer mártir de los misterios. Nicolás Sánchez Martín, pastor de la localidad jurdana de Cambroncino, enterrado junto a la iglesia de Cambroncino, y ante el médico don Victoriano Sánchez Hoyos mostró una serie de quemaduras inexplicables en aquella época, año 17, cuando se enfrentó o pasó delante de una de estas luminarias. Recogimos testimonios, aquí también quiero citar por lógica a Lorenzo Fernández, que durante muchos años acudió a estos rastreos de información. La luz de Ribera Oveja, la gente lo tenía hace 15 años como algo presente, algo propio de su vida diaria. La luz de Ribera Oveja que ilumina las noches, que aparece junto a los regatos del río, y por eso es mejor no pasar a determinadas horas por ciertas zonas. Irene Rueda, de una manera muy campechana, nos contaba cómo se encontró con la luz de Ribera Oveja, allí, junto al lugar de los hechos, y diciendo que el ángel de la guarda nos acompañe, que ahí está la luz de Ribera Oveja. Esto es antropología en vivo, lo escuchamos. Anda para ir para Ribera Oveja, cantaban los gallos. Y si viene un Ribera Oveja para allá, por aquel alto, para que llegando un olivar que hay antes de llegar a dar la vuelta para llegar de vista para Muera, para el puerto. Al puerto. Sí, mi hermana tita dice, mira Irene, ¿qué luz hay allí en el río? En aquella máquina que tenía mi abuelo. Y digo, ay, boba. Esos serán los que andan por ahí con el pasto que tienen lumbre. Yo no me acordaba de cosas malas. Y dice ella, no, mírala, ya está en el agua. Digo, ¿qué va? Eso son jurias que tienen los pescadores. Yo a mí traje... A tu manera. Mira, te lo juro, por Dios que tengo por el mundo, ¿eh? Dice, mira, por dónde va. Se ha levantado a esta altura, así. Una cosa parecida a una escoba de esa de palma. Vaya. Estrechita de abajo y ancha de arriba. Pero que se veía dónde iba todo el agua, y todo el monte y todo el cascabel del río. Y dice, ay, Dios mío, bendito. Y digo, el ángel de la guarda nos acompaña. ¿Y qué? Esa es la luz de Oveja. La luz de Oveja, allí estaba como un fenómeno que puede ser legendario, pero que asustaba a las gentes y modificaba sus conductas. ¿Habéis oído hablar del duende de Ladrillar, uno de los casos más antiguos que tenemos en España, ¿no? Sí, es uno de los casos, y además que hablar de esos temas de las urdes delante de Iker Jiménez... No, por favor. Antes habéis pateado esa región que yo. No. Es cierto que muchos, incluso de aquí de Extremadura, investigadores, y no me avergüenza decirlo, hemos redescubierto las urdes gracias a Paraíso Maldito, eso está claro. Bueno, me vais a permitir que escuchemos otro documento alucinante de verdad en este homenaje que hacemos a la gente que sinceramente nos contó parte de sus historias sin ningún miedo. Serafina Bejarano Rubio, que tampoco vive ya, tenía 93 años y era la niña que motivó una serie de partes y de investigaciones por parte de la iglesia de Ladrillar. Año 7, se aparecieron unas figuras y un extraño individuo. Y estoy seguro que los amigos se acordaban de lo que decía hace poco Gonzalo. En Escurial, año 2000, una familia extremeña observa algo parecido a un niño oscuro con un traje extraño, amedrentándoles, ¿no? Flotando en el aire. Flotando, y en este caso quiero crear una comparación con el caso de Saucedilla, que no lo hemos comentado, que parecía tener el ruido de un ventilador, o en el caso de Saucedilla era un zumbido, un aire de ventilador debajo de los faldones negros. Y en el caso de Escurial, lo que vio Samuel no es lo que vio, es lo que oyó, es como un zumbido de un ventilador. Y era la figura de lo que parecía un niño vestido de manera muy extraña, flotando en mitad de un campo. Exactamente. Y la gente atemorizada, claro. Año 2000, Escurial. Escucha a Serafina Bejarano, año 1907. Quedaban 40 años para que en el mundo se empezara a hablar de misterios y cosas extrañas. En las urdes pasaba algo y así nos lo cuenta. Era como un pájaro grande. Igual que un pájaro grande. Hablaba, sí. Y guau. Y se posaba en los árboles y pegaba el arboleteo. Iba otra vez a una encina que había ahí, que ahora han hecho una de esta casera. Sí. ¿Y ustedes tendrían miedo? No lo imagino usted. Hombre, toda la gente no le teníamos miedo. Luego iba al cementerio. El cementerio como otro de los elementos básicos también en la Extremadura misteriosa, ¿no? Habéis encontrado, imagino, en vuestros años de investigación, muchos casos unidos a camposantos, ¿no? ¿Esto sigue ocurriendo o ya no con tanta frecuencia, Julio, Gonzalo? Pues no tengo yo datos, pero sí, en la antigüedad imagino que los casos antiguos sí iban. Los cementerios es un lugar muy propicio para el mito dentro de ese campo del mundo paranormal.
Y sí, estaba. Porque recuerdo que tú investigaste uno en el Casar de Cáceres, donde apareció una flor extraña y crecía en una tumba, ¿no? Sí, por eso te lo preguntaba, exactamente. Sí, te referías a ese caso tan misterioso que además hubo una gran promoción. Muerte extraña de una mujer y flor que nace en plena tumba y que nadie podía, se cortaba y volvía una y otra vez. Sí, además se decía que era una especie que era lejana, o sea, el único sitio creo que era en Japón, donde con una planta parecida. Fotografías, los periódicos. Mala fotografía de entonces de esa planta. Y recientemente el viaje a las Urdes, antes he parado en Casar de Palomero a ver la tumba y tiene allí unas inscripciones recordando el caso y la enfermedad. Los sucesos ocurridos dentro de un cementerio. Una mujer que por lo que cuentan era muy bondadosa y sí. Quizá la sensación que tengan, amigos, Julio, Gonzalo, los oyentes, es que caramba, anda, que tú echas una paletada y no mucho tiempo, cuántos casos, cuántas historias. Nos despedimos con una cosa que puede ser realmente increíble. Yo nunca la he emitido en radio, es de mis archivos de esos viajes por las Urdes, porque como decíamos antes es antropología y sociología en vivo. Es Amador Asegur, en las inmediaciones del pueblo, si no recuerdo mal, de El Gasco, lo más intrincado de las Urdes, tierra donde se dice que había un volcán, plena noche, año 44, y su cuñado acabó muriendo de miedo. Él cuenta que tiraba espumarajos de sangre cortada por la boca del miedo, y lo que describe, año 44, es un niño de nuevo que se aparece vestido de bronce y con un casco de militar. Año 44 en las Urdes. ¿Qué es, qué no es? A mí no me digan qué es y qué no es, no lo sé. Lo que sé es que estos testimonios son maravillosos, que la gente murió y sigue creyendo en ellos como forma de su propia conexión con ese misterio que está cada día ahí fuera, en los caminos y en los campos. Escuchad. Anta lo estaba viendo, con una pata allí y otra allí. Y dice que se le estaba cortando la sangre, se la tiraban gorgozas por la boca, de cortado el de miedo. Cuando vio al otro, que se le escarrapichó con una pata allí y otra aquí, encima de la hoguera, pero blindado de bronce, con un traje blindado de bronce y un gorro como un militar, blindado de bronce. El traje, perdone, el traje como era, de bronce. Se quemaron las como de bronce, como abronceado de bronce, y un sombrero, como esto que llevan los militares de bronce, como un casco, igual, un casco como de bronce y el vestido de bronce. De bronce, yo no me lo creí y lo repetí. Estábamos en el Sereno y estaba el antropólogo y profesor Félix Barroso. ¿Cuántas veces, Carmen, me habéis escuchado a mí hace tantos años hablando del tío del bronce y del encorujado, de la chancalaera? Auténticos mitos, ¿eh? Y a Félix Barroso, cuando estuvimos muchas veces, en muchas ocasiones hemos estado con él por ahí, por las Urdes, y siempre nos ha contado unas historias maravillosas. Yo recuerdo una imagen que se me quedó grabada, que era subiendo hacia uno de los pueblos, no sé si era hacia Cambroncino, y de repente se nos cruzó una mujer mayor, completamente enlutada, que al ver aparecer nuestro coche, al ver aparecer el todoterreno, como que se asustó, como si no fuera de ese tiempo, sí. Y se fue por las rocas bajando. Una imagen que se me quedó grabada arquetípica, y que nos llevaba a la historia antigua de las Urdes. Maravillosa. A la historia tradicional. Lo que esperamos, Carmen, es hacer este programa de la cadena SER de Milenio 3 en las Urdes, y por supuesto con vosotros como invitados, porque será un placer reivindicar la antropología pura y dura. Antes de los ganadores y de lo que han comentado los amigos 7640, sí me gustaría, Julio, antes de despedirnos, porque queremos animarte en tu labor, es el Congreso sobre las Nuevas Ciencias, Centro Cultural El Brocense. Mañana estaremos ahí, pero estará mucha más gente. Está hoy Luis del Olmo, ¿no? Don Luis del Olmo. Chumari Alfaro, Baltasar Magro, Joaquín Araujo, Iker Jiménez, También ponme al final de esa fila, porque vamos. Y estará también gente que dirá, que he visto los foros de Iker Jiménez que se preguntaban, ¿qué hace Andy Luca? ¿Qué hace Jace o Luis del Olmo en un congreso de este tema? Pues intenta. ¿Qué hacemos, Julio? ¿Qué hacemos? Que nos has liado. Intenta ser como este programa, intenta ser mostrar una cara que no es marginal a estos temas, que mucha gente está interesada por estas cuestiones, lógicamente. Mañana en el Centro Cultural del Brocense, que es un lugar de ensueño, y estaremos por la tarde. Ahí me has puesto a la hora de la siesta, ¿verdad? A 16 horas, pero seguro que... Me conoces y sabes que soy un somnífero ideal, para ¿no, que Julio? se echen un buen sueño, los que vayan. Vamos con los ganadores. Soy camionero, voy por Villafranca de los Barros y no paro ni de casualidad, nos decía uno de los mensajes. Blas de Yecla, cada vez que leo la historia de José Pancho me da escalofríos. En Coria apareció hace aproximadamente 16 años una cara al estilo de Belmez sobre la pared exterior de un convento que fue tapada y olvidada, nos decía Juan Antonio. Hola amigos, me llamo Saúl y mi padre me cuenta la historia de las apariciones de una mujer que se ahogó en un pozo cerca de Mérida con varios testigos.
muy curioso. Historias vamos, si quieres, con los 3 ganadores de ese paraíso maldito. Uno es para Dolores, que nos dice: soy una extremeña afincada en Madrid. La historia del Pancho la he oído contar de generación en generación. Felipe, ¿es cierto que a la niña endemoniada además se le dibujaron unas letras en su cuerpo? No, según sabemos no. Eso puede ser incorporación. Eso fue otro de los ¿no? casos. Robin Mannheim, ¿no? Efectivamente. El que originó la historia del exorcismo. Olga, mi familia es de Cáceres y siempre me han fascinado las historias que allí se cuentan, pero ¿son leyenda o realidad? Aquí, en el fondo, lo que hacemos es exponer unos hechos. Y yo os puedo decir hoy una cosa muy especial. Gracias a David Santos, director de la cadena SER en Cáceres. Gracias a Rogelio Málaga, compañero hoy en los mandos técnicos. Gracias, por supuesto, como siempre, a nuestro capitán, en particular Juanma Frasquet, controlando todo desde Madrid. Porque esta tierra la queremos mucho, sinceramente, la queremos mucho. Son muchos kilómetros, muchas correrías. Y yo os digo una cosa, que muchas veces, Gonzalo y Julio, mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer para investigar, para meterse? Y yo siempre hablo y me refiero a los investigadores locales que realmente sufren y lo viven, y el ejemplo sois vosotros, Gonzalo y Julio. Para mí es un orgullo hacer este programa con vosotros y creo que vuestra labor, aparte de impagable, es la que hace que esto siga vivo, así que yo os animo a que durante muchos años estemos haciendo este tipo de cosas y lo celebremos aquí. La emoción nos hace seguir el camino, lógicamente. Gonzalo Pérez Sarró y Julio Barroso, un placer, amigos. Igualmente. Mañana, Congreso sobre las Nuevas Ciencias, Centro Cultural del Brocense, y será un placer estar con todos. Volveremos con muchos más casos, amigos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Julio. Gracias. Un abrazo.